Hola, les doy la bienvenida al canal El viaje del dragón resplandeciente. Después de haber revisado a través de unboxings, reseñas y o comparaciones los modelos Castel 9000 en su versión estándar y jumbo y los Graphite Aquarel, no me quedaban dudas acerca de su excelente calidad. Por ello, consideré que hacer una comparación basada en este criterio carecía de sentido. Los videos anteriores me sirvieron para familiarizarme con las características y el desempeño individual de cada modelo. Aquí, deseo comparar las semejanzas y diferencias entre ellos para tener un panorama general de sus características, para elegir con mayor rapidez el lápiz que resulte más conveniente para nuestros dibujos según nuestras necesidades o gustos. Para ello, repasaré las características generales de los tres estuches sin detenerme en los detalles, pues estos ya los revisé con detenimiento en los videos antes mencionados, y estos están disponibles en sus respectivas listas de reproducción. La reseña, así como las comparaciones del modelo 9000, se localizan aquí, y los unboxings y reseñas de los otros dos modelos se localizan en esta otra. Para que esta comparación resulte más pareja, utilizaré el estuche de 6 piezas del modelo Castel 9000, ya que contiene graduaciones semejantes a las otras dos latas. Sin embargo, hay que recordar que este modelo ofrece, en realidad, 16 graduaciones que van de la 8B a la 6H, las cuales permiten la práctica de todo tipo de dibujo. Los lápices de estos tres estuches fabricados por Faber-Castell, empresa alemana fundada en 1761, casi tienen los mismos grados de dureza. Las latas del modelo Jumbo y Graphite Aquarel contienen 5 piezas con graduaciones surtidas: HB, 2B, 4B, 6B y 8B. El del modelo 9000 incluye, además, la B. Después de haber revisado las características de los diferentes grados de dureza y los tipos de dibujo, ahora podemos identificar rápidamente que los lápices contenidos en estos estuches son ideales para trabajos artísticos y a bocetar, pues son graduaciones blandas y oscuras. Los elegantes estuches metálicos están lacados en color verde oscuro. Esto indica que pertenecen a la línea profesional de Faber-Castell. Por eso sabemos que es un producto dirigido a profesionales o bien a aficionados que requieran la mejor calidad. Fueron hechos en Alemania y fueron importados por Importaciones Lumen. Cuentan con el sello AP, es decir, son atóxicos gracias a su pintura con base de agua, amigable con el medio ambiente. La madera de cedro de estos lápices procede de bosques gestionados de forma sustentable, y en ellos se utilizó el método Secural, como lo indican las siglas SV, que significan unión segura o encolado total. Los lápices son muy cómodos al sujetarse, independientemente del diámetro de su prisma hexagonal de madera. Lo que sí hay que tener en cuenta en relación con el diámetro es el sacapuntas, pues con el modelo Castel 9000 se utiliza uno de tamaño estándar. En cambio, con el Jumbo y el Aquarel es necesario disponer de un sacapuntas con doble orificio para utilizar el más grande para afilarlos, o bien emplear un cúter. Es fácil afilarlos gracias a la calidad de su madera, su encolado y a la resistencia de sus minas. La mezcla de grafito de los lápices de los tres estuches es estupenda, y esto tiene muchas ventajas. Por su homogeneidad, se observan escasos puntitos y rayitas en la superficie del papel, incluso si se han aplicado varias capas de grafito. El difuminado muestra excelentes resultados en los tres modelos. Por su precisión, los diferentes grados de dureza se distinguen fácilmente. En particular, me llamaron la atención los de los lápices acuarelables, pues en este tipo de material no siempre se diferencian claramente las graduaciones, en especial cuando se ha solubilizado el grafito en agua. Con este modelo se distinguen sin problema secas o húmedas. Por la resistencia de sus minas, al dibujar podemos despreocuparnos de que la punta se quiebre, por eso facilitan la precisión al trazo. La resistencia proporciona, además, otras cualidades a las minas, tales como la durabilidad y la limpieza al usarlas, pues se desgastan muy poco y no se descaman.
Las Jumbo, a partir de la 2B, sueltan un fino polvo, supongo que por ser más grasas y oscuras, pero como no se descaman ni se desgastan en exceso, permiten tener limpieza en los trabajos debido a que el grafito se adhiere bien al papel. Otro aspecto en el que coinciden estos lápices es su fácil borrado. Del lado izquierdo, pasé 3 veces la goma Faber-Castell Mix. Del derecho, una goma moldeable. Los resultados fueron excelentes y semejantes con ambas gomas. En el grafito acuarelado ya sabemos que el borrado no es efectivo, porque no se puede levantar el grafito una vez solubilizado. De cualquier manera, la goma plástica elimina un poquito más de color que la moldeable. En el diámetro de las minas es donde comenzamos a ver diferencias entre los modelos. El diámetro no se especifica en el modelo 9000. Lo que observo es que a partir de la graduación 4B, las minas son más gruesas. Probablemente el diámetro oscila entre 2 y 2.2 milímetros. En los otros dos modelos sí se especifica. Graphite Aquarel 3.3 milímetros y Jumbo 5.3 milímetros. Esto ya nos deja saber que los lápices de tamaño estándar serán los más convenientes para hacer detalles. En contraste, los otros lápices nos permitirán avanzar más rápido al sombrear un área. Aunque anteriormente referí la precisión de sus graduaciones, observo diferencias en el grado de oscuridad de las mismas. Los lápices que proporcionan mayor intensidad más rápido en una suave aplicación son los Jumbo. Con los lápices de tamaño estándar toma más tiempo sombrear un área, pero, debido a que sus puntas son más finas, cubren mejor los poros del papel y al final proporcionan más profundidad que los Jumbo, como lo podemos apreciar al aplicar una capa o varias. Los Graphite Aquarel aplicados en seco son los más claros. Esto se confirma al observar la amplitud tonal de la HB. Sin embargo, cuando se humedecen se incrementa la profundidad de su color. Es curioso el caso de los lápices acuarelables, pues los fabricantes en realidad tienen que regular dos tonos en un mismo lápiz, uno seco y otro en acuarela. Y ya que se trata de un producto soluble en agua, lo más probable es que las personas utilicen más el tono acuarelado. Si los fabricantes hicieran los tonos más oscuros en seco, afectarían su desempeño como acuarela. Por lo tanto, me parece adecuada la gama tonal de este modelo, aunque a mí me gusten los tonos más oscuros. En este punto, y ya que se pueden emplear como técnica mixta, si una o uno desea obtener mayor intensidad con el grafito seco, puede recurrir sin problema a los Castell 9000, tamaño estándar o Jumbo. El hecho de observar el desempeño de los tres lápices a la vez me hizo notar que también hay diferencias en la manera en que revelan la textura del papel. Si bien todas me parecen muy bonitas, es necesario hacer algunos comentarios al respecto. No sé si porque su grado de oscuridad es mayor o por el tamaño de las puntas, pero los Jumbo revelan más la textura del papel. Le siguen los Castell 9000, los cuales cubren mejor los poros del papel. Los Graphite Aquarel revelan una textura más delicada cuando son aplicados en seco. Acuarelados, la textura que revelan es más lisa. Por supuesto, hay que tener en cuenta que tanto la intensidad del color y la textura también dependen del tipo de papel que estemos utilizando. Una vez repasadas las características de estos modelos, ya podemos elegir con mayor facilidad y rapidez el lápiz que resulte más conveniente para nuestro dibujo, según nuestras necesidades o gustos. Por ejemplo, en este dibujo, necesitaba colorear en un tono oscuro el fondo y a la vez quería revelar la textura del papel. También deseaba reducir el tiempo para sombrear. La mejor opción para cumplir con estas características fue emplear los lápices Jumbo. Por las mismas razones, los utilicé en esta franja. Para el agua quería un tono muy claro y una textura lisa que contrastara con el fondo. Por ello usé un poco de polvo de grafito de la graduación HB del modelo Graphite Aquarel diluido en agua. Aplicar el grafito de esta forma me ayudó a avanzar más rápido. También utilicé la acuarela para dar un tono base al cuerpo del dragón o dragona. En las siguientes capas de color utilizaría otro modelo y sabía que no habría ningún problema al trabajar sobre la zona acuarelada. Como en el cuerpo necesitaba sombrear, proporcionar detalles y delinear en zonas más pequeñas,
Los lápices más convenientes para esos propósitos fueron los de tamaño estándar. Después de probar individualmente y en conjunto estos materiales tanto en ejercicios como en dibujos en sus respectivas reseñas, considero que la sensación al trazo es de muy buena a excelente en el caso de los Castell 9000 y excelente en los Jumbo y los Aquarel. Si bien todos los lápices se desplazan fácilmente por la superficie del papel y no se atoran ni liberan arcilla de forma irregular gracias a la homogeneidad de su mezcla, sentí que las graduaciones que van de la HB a la 2B del modelo Castell 9000 se sienten y se escuchan un poquito secas. A partir de la 4B la sensación al trazo mejora, pues se aprecian más blandas y grasas. Mis favoritas en este aspecto fueron las Jumbo, por ser las que se desplazan más suavemente por la superficie del papel. Con esto compruebo que las graduaciones surtidas de estos tres modelos cumplen con las descripciones localizadas al reverso de sus estuches. Son perfectos para trabajos artísticos, a bocetar y dibujar, y, en el caso de los Aquarel, para trabajos de acuarela clásicos, bocetos preliminares y técnicas mixtas, y ya sea juntos o separados, brindan excelentes resultados. Si bien todos los lápices de estas latas tienen características comunes, pues resultan útiles para bocetar, sombrear, proporcionar detalles y delinear, algunas cualidades los hacen destacarse y por ende diferenciarse de los otros modelos. Por su mezcla de grafito, el grosor de sus minas y la agudeza de sus puntas, los Castell 9000 son ideales para los detalles, las líneas definidas y obtener tonos con mayor grado de intensidad, ya que cubren más los poros del papel. Debido a su mezcla de grafito, el grosor, la blandura y el grado de oscuridad de sus minas, los Jumbo son ideales para proporcionar color de manera más rápida y fácil. También son los lápices que revelan más la textura del papel. Debido a su mezcla de grafito y al diámetro de sus minas, el modelo Graphite Aquarel se distingue por su versatilidad, al poder usarse como un medio seco o húmedo. Sin embargo, como medio seco ya vimos que su amplitud tonal es más limitada. En realidad, su verdadero potencial se manifiesta cuando el grafito se pone en contacto con el agua, ya sea al pasar un pincel sobre los trazos aplicados en seco, o bien al aplicarlo húmedo o diluido en agua. Por eso es una excelente opción para dibujos acuarelados y acuarelas. Hay que prestar particular atención a la dificultad de uso de este modelo. Como sabemos, los tres estuches pertenecen a la línea profesional de Faber-Castell. Esto no quiere decir que los aficionados o estudiantes no los puedan usar. Si cuentan con el presupuesto y tienen la ilusión, ¿por qué no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que si alguien apenas va a empezar en el dibujo, los modelos Castell 9000 serán más fáciles de usar, pues si bien hay que familiarizarse con las características de las graduaciones y las diferentes formas de sujetar el lápiz, tenemos alguna noción acerca de cómo usar este material. En cambio, utilizar los lápices acuarelables requiere familiarizarse también con las características y uso del pincel, del agua y del papel para acuarela. Hay que aprender sobre el uso de lápices de grafito, el de los lápices acuarelables y el de la acuarela para aprovechar todas las posibilidades de este material. Por eso, no lo recomendaría para aquellos que apenas van a iniciarse o inician en el dibujo, aun cuando solo lo utilizaran en seco, porque ya vimos que el grado de oscuridad que proporcionan es menor a la de los otros modelos y no ayudaría al dibujante novato a familiarizarse correctamente con los diferentes grados de dureza. Pero, si una persona ya conoce suficientemente las características y uso de los lápices de grafito, realmente la invitaría a probar este material, pues se va a divertir mucho descubriendo sus versátiles cualidades y su calidad le va a encantar. Para quienes no conozcan estos modelos y deseen probarlos, les comento que se fabrican en distintas presentaciones y es posible que no todas ellas estén disponibles en todos los países. Yo conseguí estos estuches en la papelería Lumen. En su página anuncian 2 presentaciones disponibles, en latas e individualmente. Gracias a los comentarios de algunas personas, sé que en Colombia, por lo menos en Bogotá, los lápices individuales del modelo Castell 9000 se consiguen fácilmente, incluso en papelerías de barrio, aunque son un poco caros. Ignoro si los otros modelos también se consiguen así de fácil, y supongo que de ser así, también serán caros.
Si gustan, pueden comentar si en su país o región se consiguen fácilmente, el precio si es que tienen el dato y si lo consideran elevado o asequible. De esta manera, si alguna persona de su mismo país o región desconoce el dato y desea informarse, podrá hacerlo al leer los comentarios. Gracias por su atención. Hasta la próxima.